La semana pasada estuve en la Universidad de Valencia para hablar a los alumnos de magisterio, concretamente de la especialidad de educación física, sobre el entrenamiento de fuerza en niños. La verdad es que fue una experiencia muy gratificante y que os recomiendo a todos vosotros si tenéis la oportunidad de llevarla a cabo. Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, el canal donde llevamos la educación física al siguiente nivel. Mi nombre es Pepe y soy maestro de educación física. Y es que, como os estaba diciendo, la semana pasada acudí, después de haber contactado con mi tutor de la tesis doctoral, que es profesor en la Universidad de Valencia, aunque bueno, también tengo al doctor Emilio Villa, que es especialista en entrenamiento de fuerza en niños de la Universidad de Granada, pero en este caso contacté con Javier Molina, que es profesor de la Universidad de Valencia, y me dio la oportunidad de ir por la tarde a la propia universidad donde yo estudié, concretamente a la parte del gimnasio, para hablar a su alumnado dentro del currículum de la asignatura de salud para la especialidad de educación física sobre el entrenamiento de fuerza en niños. Entonces, aprovechando que estoy llevando a cabo la tesis doctoral, pues presenté un poco la contextualización, el marco teórico para pues, justificar un poco la presencia del entrenamiento de fuerza en niños, concretamente en niños de primaria de tercer ciclo, y después también hicimos una parte práctica en la que llevamos a cabo pues, un simulacro de lo que van a ser las sesiones en las cuales voy a llevar a cabo la intervención en los centros educativos. Y es que en la parte teórica hablé sobre todo de las tendencias mundiales, tendencias actuales de sobrepeso y de sedentarismo y de baja inactividad física por parte de los jóvenes, tanto a nivel mundial como a nivel europeo. Y es que la OMS, en su última actualización, en el 2020, recomienda 60 minutos de actividad física moderada vigorosa al día para jóvenes entre 5 y 17 años, es decir, para toda la etapa primaria y prácticamente también para secundaria. Entonces, una hora de actividad física moderada vigorosa al día serían las recomendaciones ideales que dice la OMS que debemos de tener si somos entre esa franja de edad para tener una vida saludable. Sin embargo, los estudios, hay un estudio en más de 1,5 millones de jóvenes de ese rango de edad que demuestra que únicamente el 20% de los jóvenes llevan a cabo esas recomendaciones de la OMS y que el resto, el 80%, pues tendría unos bajos niveles de actividad física. Esos bajos niveles de actividad física tienen consecuencias directas, provocan diferentes problemas de salud, tanto en el propio momento presente del niño como en el futuro. Y esos problemas vienen en relación a problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, también problemas de analfabetización motriz, es decir, de tener poca práctica, poca habilidad a la hora de enfrentarte a diferentes situaciones que impliquen la locomoción. Entonces, como vemos, a través del entrenamiento de fuerza podríamos sumar minutos a esta actividad moderada, vigorosa, para sumar, como estaba diciendo, minutos a lo largo del día para cubrir estas recomendaciones de la OMS. Y es que este entrenamiento de fuerza en niños, si está bien pautado y bien organizado, tiene según pues, de diferentes revisiones, diferentes estudios, entre las cuales estoy muy contento de haber participado en una de ellas, diferentes beneficios que afectan directamente a la salud de los escolares, concretamente beneficios físicos a nivel de sistema óseo, a nivel de índice de masa corporal, pero también también beneficios fisiológicos a nivel cardiovascular, a nivel motriz, etcétera, y también beneficios psicosociales en referencia a mejora de la autoestima y también a mejoras sociales por estar en contacto con los compañeros. Pero la parte que más sorprendió al alumnado de magisterio, concretamente de educación física, ya que de vez en cuando daba la oportunidad de que me hicieran alguna pregunta, pues venían muy relacionadas casi todas de ellas con diferentes mitos que se llevan arrastrando desde hace muchísimos años respecto a la práctica de diferentes ejercicios de fuerza en niños tan pequeños. En este caso voy a hablar de 5 de los mitos más típicos respecto al entrenamiento de fuerza en niños y por qué
hay diferentes estudios que demuestran todo lo contrario, que esos mitos no son reales. El primero de todo, por ejemplo, es que el entrenamiento de fuerza en niños provoca lesiones o que tienen un mayor riesgo de lesión que cualquier otra práctica de actividad física. Y aquí hay estudios que demuestran que el entrenamiento de fuerza en niños es altamente seguro y que el riesgo es menor de 0,00035 lesiones por cada 100 horas de práctica de entrenamiento de fuerza. Es decir, que es muy, muy, muy similar, el riesgo de lesión es muy bajo y es muy, muy, muy similar a la práctica de cualquier otro tipo de deporte, siempre y cuando obviamente se lleve a cabo siguiendo unas recomendaciones de técnica y unas precauciones, adaptando el material y la intensidad a las características y la edad de los niños. Entonces, tenemos que este primer mito de que el entrenamiento de fuerza puede ser lesivo para los alumnos no sería verdad. Después también se suele decir, o me preguntaron, si frenaba el crecimiento. Y es que realmente no hay ningún estudio, no hay evidencia que demuestre que el entrenamiento de fuerza aplicado a los niños frene el ritmo de su crecimiento. Incluso hay estudios que demuestran lo contrario, ya que el entrenamiento de fuerza lo que hace es aumentar los niveles de diferentes hormonas, como por ejemplo la testosterona o la hormona de crecimiento, que sí que están directamente asociados a un mayor crecimiento. Entonces, os digo que no hay evidencias de que el entrenamiento de fuerza en niños frene el crecimiento y que si hubiera alguna correlación sería la contraria. Después también si provoca daños en los huesos, disfunciones óseas. Como habíamos dicho anteriormente, tenemos beneficios asociados a este entrenamiento de fuerza en niños en la densidad mineral ósea. Es decir, que a través del entrenamiento de fuerza en niños mejoramos la composición de los huesos a nivel de calcio, de fósforo, etcétera. Entonces, no solo no se producen disfunciones en los huesos, sino que más bien todo lo contrario, se mejora esa capacidad ósea y ese desarrollo por parte de los niños. Después también, si el entrenamiento de fuerza en niños les va a poner muy fuertes y se van a poner muy grandes, muy musculados, ¿vale? Eso tampoco sería verdad porque la hipertrofia muscular, que es el crecimiento de los músculos, ya sea bien el crecimiento de las fibras o el crecimiento del volumen por una mayor retención de líquidos, etcétera, se produce sobre todo gracias no solo al entrenamiento de fuerza, sino a un cambio hormonal. Y esto se produce sobre todo a partir de la adolescencia. Las mejoras de fuerza en niños, cuando un niño lleva a cabo entrenamiento de fuerza, obviamente mejora su capacidad de ejercer fuerza, pero sobre todo los cambios son a nivel neural, es decir, a nivel del sistema nervioso, porque mejora la coordinación en los movimientos, no porque se produzca un mayor volumen en el músculo que está trabajando. Entonces, esto de que el niño se vaya a poner muy fuerte con cuadraditos, etcétera, esto tiene otra correlación, pero no es directamente por el entrenamiento de fuerza, que sí que produciría mejoras en la fuerza directamente, pero a través de mejoras neurales y de coordinación. Y ya finalmente también había un mito muy interesante que decía si el entrenamiento de fuerza es solo para adultos o para deportistas especializados. Y entonces aquí volvemos otra vez a lo que habíamos comentado al principio, a las recomendaciones de la OMS, que nos dicen que existe un gran nivel de sedentarismo ahora mismo, niveles muy altos de obesidad, baja práctica o bajos niveles de actividad física y que una buena forma de frenar gracias a estos minutos acumulados de actividad física moderada vigorosa es a través del entrenamiento de fuerza. Entonces, como bien hemos visto, la OMS recomienda a partir de los 5 años ese entrenamiento de fuerza con propio peso corporal, con materiales adaptados, con bandas, con diferentes materiales, como estábamos diciendo, específicos para llevar a cabo una carga progresiva. Pues entonces, a partir de bien temprana edad, ya podemos llevar a cabo el entrenamiento de fuerza, concretamente en niños, y no se reservaría únicamente para adultos o para los deportistas. Y ya finalmente hablamos también de la estructura de una sesión de entrenamiento de fuerza en niños para que la podáis llevar a cabo, bueno, para que la pudieran llevar a cabo en un futuro cuando fueran docentes de educación física. Os dejaré por aquí arriba un vídeo en el cual la explico de forma detallada, pero en este caso hablamos también de diferentes test de condición física que podemos llevar a cabo con los alumnos basándonos
sobre todo en la batería Alpha Fitness, que es una batería a nivel europeo sobre condición física, que os dejaré un vídeo muy interesante a través de un cuento motor para aplicar la batería Alpha Fitness y diferentes tests para testar la condición física de nuestro alumnado. Entonces, les expliqué todo esto y después pasamos a realizar una parte práctica en el propio gimnasio, en el que dividimos a los alumnos dependiendo de los resultados de parte de los test que habíamos nombrado anteriormente y dividimos, como había comentado, entre calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Y al final de todo, los alumnos se dieron cuenta que al principio tenían una concepción un poco errónea sobre lo que era el entrenamiento de fuerza en niños, tenían algunas malas concepciones sobre la musculatura, sobre la edad recomendada, etcétera, y gracias a mi charla, a mi ponencia, se vieron más receptivos a llevar a cabo ese entrenamiento de fuerza en escolares y también a divulgarlo y desmitificar un poco todas estas creencias que había anteriormente. Entonces, como os estaba diciendo, como he dicho al principio, fue una experiencia muy, 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 muy gratificante. De verdad que también fue un poco nostálgica por recordar viejos tiempos, volver a Magisterio, donde yo cursé toda mi carrera, donde llevamos a cabo las prácticas de las sesiones de educación física en la carrera. Y la verdad es que me lo pasé muy, muy, muy bien. Y así que nada más os recomiendo, tenéis la oportunidad, ya no solo de llevar a cabo una sesión en una universidad, que es una experiencia magnífica, sino que os adentréis en diferentes proyectos interdisciplinares, tengáis en cuenta diferentes proyectos que se llevan a cabo en otros centros y que no os estanquéis. Si sois docentes de educación física, es interesante que os vayáis reciclando, que no os estanquéis en vuestra propia docencia, que estéis abiertos a aprender de otros docentes, de poner en práctica nuevas metodologías, modelos pedagógicos, incluir diferentes deportes, estar actualizados y salir un poco de vuestra zona de confort, porque eso únicamente lo único que va a generar son beneficios a través del aprendizaje y de romper barreras y esquemas mentales. Así que nada más, espero que os haya gustado esta experiencia sobre mi ponencia en la Universidad de Valencia y que también os haya ayudado a comprender mejor qué es el entrenamiento de fuerza en los niños y, por qué no, llevarlo a cabo en vuestro propio centro educativo. Ya sabéis que os podéis suscribir por aquí y no os perdáis este vídeo porque seguro que os es muy, muy, muy interesante. Muchísimas, muchísimas gracias por todo. Adiós.